Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestra lectura atenta de la palabra, del misterio de Dios, el Dios que nos habla a través de la Escritura. Y en cada Eucaristía, especialmente cuando se reúne toda la comunidad en domingo, bueno, la acción del Espíritu Santo sacramentalmente nos habla a través de los lectores, de los cantos, del coro, nos habla a través de la homilía preparada por el sacerdote y nos habla sobre todo por los signos en sí mismos que se actúan, tanto la comunidad se interactúan junto con el ministro, junto con el sacerdote. Una experiencia realmente muy hermosa que acontece domingo tras domingo. Vamos a leer juntos el Evangelio, el último Evangelio que nos regala la Iglesia acerca del Evangelio de San Lucas. Y vamos a ir al capítulo 23, ¿sí? Y la Iglesia celebra entonces la solemnidad de Cristo, Rey, nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. Voy a utilizar de oración la oración que nos propone como oración colecta para la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, concede benigno que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues con esta intención de toda la Iglesia, algún momento al final iré a comentar algún detalle sobre esta oración y también sobre una oración increíble que se va a recitar, que es la oración del prefacio. A todos ustedes que se van conectando y me van dando saludos, pues también bendiciones y saludos a todos ustedes. Vamos a iniciar, vamos a nuestro capítulo 23, ¿sí? Y vamos a iniciar en el versículo 35 y 43. Lucas, capítulo 23, del 35 al 43. Bien. El pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: ¿ha salvado a otros? Que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él, y acercándose para ofrecerle vinagre, le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciendo: ¿no tienes temor de Dios tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Él le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, pues esta es nuestra lectura. Son 9 versos, 9 versículos en el cual la Iglesia nos invita a poner atención. A mí me gustaría que miráramos la liturgia, cuando hablo de la liturgia, es decir, el texto que nos propone la Iglesia, para, como no es la Iglesia tiene que acomodar especialmente el inicio de la lectura, para que de alguna manera recoja, resuma qué está pasando ahí atrás, o dejar algunas cosas que nos pueden dejar con alguna pregunta, ¿verdad? Con alguna pregunta, como algo inconcluso. Entonces la Iglesia de alguna manera corta o alarga o resume muchas veces el primer versículo en la introducción de nuestras lecturas que leemos en la Eucaristía, pues para que hace ese trabajo. Bien, y en esta ocasión el texto que nos propone la liturgia dice en español: cuando Jesús estaba ya crucificado. ¿Sí? Así dice, así de alguna manera resume, porque ha venido diciendo. De hecho, me encantaría que hubiéramos podido leer desde el 33, pero vuelvo a repetir, la Iglesia en su mente
quiere centrarnos en el objetivo, pero es muy, muy hermoso que nosotros que estamos utilizando la palabra de Dios, la Biblia, podamos ir un poquito más lejitos. En el 33 dice, precisamente dice que lo crucificaron junto a los malhechores, ¿sí? Ahí está. Uno a su derecha y otro a su izquierda. Eso es lo que va a decir el 33. Y luego en el 34 está la oración de Jesús, ¿sí? Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y después viene una tercera descripción. Entonces dice que lo crucificaron, que está en medio de dos malhechores, dos criminales, es exacta la palabra en griego que se utiliza. Después está la oración, las palabras de Jesús dirigidas a su Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice, y en ese versículo mismo 34 va a decir la tercera descripción. Después se repartieron sus vestiduras sorteándolas entre ellos, ¿sí? Vemos eso que va a pronosticar de alguna manera, que más que pronosticar, que de alguna manera se nos venía anunciando en el Salmo 22, ¿verdad? Y habla de que se han repartido mis vestiduras. Bien, y después comienza el 35 diciendo, el pueblo permanecía allí y miraba. Y esa es la partecita que el texto no nos los va a decir, y va a decir cuando Jesús estaba ya crucificado, ¿sí? Nos resume estos dos versículos y nos dice, ahí está ya crucificado, pon atención ahí en esa cruz. Sin embargo, creo que puede ir a ayudarnos esta mención del Evangelio en la Eucaristía, en la Biblia. Dice, el pueblo permanecía allí y miraba. Entonces tenemos, en primer lugar, un pueblo que está congregado, callado y observa. Para mí me hace mucho ruido porque me he ubicado allí, ¿sí? Me he ubicado allí parado, mirando la cruz. ¿Y qué miro? ¿Qué es lo que mira el pueblo? Dice que callaba, bueno, no dice que exactamente callaba, nomás dice que estaba allí de pie y miraba. ¿Qué es lo que mira? Y vamos a ver la burla, ¿sí? En primer lugar dice las autoridades, los jefes, ¿sí? Las autoridades dice el texto litúrgico, nuestra Biblia dice los jefes, ¿sí? Es una palabra en griego que es archontes, ¿sí? Como las cabezas, vamos a decir, los principales, las autoridades. Se puede traducir con todas estas experiencias, los jefes. Y dice que los jefes fíjense, no se dirigen a Jesús. Parece ser que ellos están hablando como al pueblo. Pudiera decir, no se dirigen a Jesús en tercera persona. Miren aquel, ¿sí? Miren, pero ¿a quién se dirigen? No está claro. Pareciera ser que su auditorio es el pueblo que mira. Y dice, sus jefes burlándose, y no tan solo, ¿verdad? Decían, sino dicen, ¿de qué manera lo dicen? Decían, ¿ha salvado a otros? Que se salve a sí mismo, que si es el Mesías de Dios, el elegido, ¿sí? Aquí la palabra que se va a estar utilizando, Mesías de Dios, es la palabra en griego que es Christos tu Deu. Christos tu Deu. Christos, por eso decimos Jesucristo, Jesús el Mesías, Jesús Cristo el ungido, Jesucristo. Jesucristo es el Mesías. Entonces dice que se burlaban y no se dirigían a él, pero lo dirigían en tercera persona, que se salve, ¿sí? Que se salve, no le decían sálvate, sino que se salve en un auditorio, ¿verdad? Si es el Mesías de Dios, si es el ungido. Y esta palabra es muy importante y que luego la van a volver a repetir, porque la va a volver a repetir el otro malhechor, el otro criminal. Porque recuerden que cuando alguien era nombrado rey, podemos ir a los libros de los reyes y de Samuel también, y decía que el profeta tenía que ungirlos, y cuando eran llevados y tomaban posesión de alguna manera del reinado, les ponían el cuerno de aceite, lo vaciaban en su cabeza y quedaban ungidos. Ese era el Cristo. Por eso nos llamamos cristianos,
porque cuando nos bautizan, nos ungen la cabeza, ¿sí? Somos ungidos, somos los cristianos, somos otros Cristos, ¿sí? Es lo que, de ahí viene esa palabra, Cristos. En griego es Christos, en Mesías, en hebreo se dice, ¿no? Mesías, y dice el Mesías de Dios. Y luego van a utilizar otra palabra, una palabra muy interesante que dicen el elegido, ¿sí? Y esto empieza, aunque es una burla, empieza a ser un eco de lo que en el capítulo 9, las palabras de Dios Padre, cuando mira a su Hijo en la transfiguración, capítulo 9, versículo 35 me parece, va a decir, miren a quien sostengo, a mi elegido. Sí, a mi elegido. Y de alguna manera, aunque, vuelvo a repetir, están allí burlándose y lo están como retando, de alguna manera se está haciendo eco, ¿verdad? Las profecías y se está juntando todo lo que Dios Padre incluso ha pronunciado de él. Vamos al versículo 36 y dice que también había otro grupo y este grupo se dirige a él y también se burla de él. Aunque las palabras son un poquito diferentes, uno es un poquito más sarcástico, ¿sí? Y iba a decir también, el 36, los soldados se burlaban de él, acercándose para ofrecerle vinagre. Le decían, ¿sí? Y entonces le decían, hacían dos cosas, se acercaban para ofrecerle vinagre, ¿sí? Y le decían, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Ahí está directo. Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Ya no hacen el eco de el Mesías de Dios ni el elegido. Pero se dirigen a Jesús y los soldados dicen, ofreciéndole vinagre, le decían, si eres, ¿verdad?, el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Sí? Y aquí se vuelve a repetir la palabra salvación, es la tercera vez, y en todos estos 9 versículos que estamos leyendo se va a pronunciar 4 veces la palabra salvación. La primera vez la pronuncian 2 veces las autoridades, ¿sí? Se ha salvado a otros, que se salve a sí mismo. Y ahora los soldados dicen, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Y por qué dicen eso? Voy a explicar un poquitito lo del vinagre y el por qué los soldados le dan el título de el rey de los judíos. Bien, primero, no obstante que ya la crucifixión es un dolor físico, Jesús está allí ya crucificado, está con los clavos ya, él ya está sangrando, está totalmente desnudo, está expuesto. Ahora, tanto las autoridades se burlan de él y los soldados sirven para darle un sufrimiento más emocional, ¿sí? Burlándose, haciendo fiesta, vamos a decir. Y dice que se acercan y le dan vinagre, ¿sí? Que la palabra prácticamente es como un vino agrio, un vino agrio, ¿verdad? Que significa, y recuerden que este vino agrio, en primer lugar para los nazaritas, los que estaban consagrados a Dios, estaba prohibido. Y segundo, pues es que le llevaban al rey, es una mofa, ¿sí? Es una burla, le llevan al rey su copa de vino, ¿sí? Y entonces le dan vinagre, ¿sí? Si eres el rey, mira, aquí está tu vino. Y es un vino agrio, eso es lo que están haciendo, es una burla total. Pero también, también podemos mirar cómo en la escritura también van a decir que cuando Jesús está hablando en el Salmo 22, está diciendo cómo se reparten sus vestiduras y cómo se burlan de él. Está diciendo, y también en lugar de llevarme vino, me ofrecen vinagre, ¿sí? Ahí también está plasmado. Bien, y entonces dice ahí que le dicen, si eres el rey de los judíos, si eres el rey de los judíos. Y de hecho dice ahí el versículo 38, sobre su cabeza había una inscripción, este es el rey de los judíos. Los historiadores dicen que cuando a alguien llevaban a crucificar, que era una sentencia de muerte, especialmente para aquellos que no tenían, que
que no eran contados entre los ciudadanos de los romanos porque era una ejecución romana. Sí, los romanos tenían la autoridad y entonces ellos daban fin a las personas. Entonces era tan baja, voy a decir así, tan baja esa muerte, tan tortuosa, tan ¿cómo decirlo? Que lastimaban la dignidad humana, que solamente se daban a los esclavos, a lo peor de lo peor, ¿sí? Bueno, esa es la muerte que alcanzó nuestro Señor Jesucristo. Y dice otra vez, fue contado entre los criminales, como hacemos en el eco allá en Isaías, el profeta Isaías, tanto en el capítulo 42 como en el capítulo 53, los invito a mirar. Eso es increíble. Ahorita, si nos da tiempo, podemos hacer un eco de estas profecías de Isaías. Sin embargo, llevaban la sentencia. Lo vamos a crucificar, ¿por qué? Por ladrón. Y llevaban enfrente de la cruz, este título. Y le ponían en la cruz, ¡pum!, ladrón. Y a Jesús, los soldados están diciendo, si eres el rey de los judíos. Eso es lo que nosotros generalmente vemos en la cruz, que realmente leemos INRI, ¿sí? INRI. Una I, una N, una R, y luego una I, INRI. Eso es una abreviación en latín, ¿no? Jesús Nazaret, Jesús de Nazaret, Rex Judeum, ¿sí? Rex, INRI, Jesús, J, y de judíos, en latín es la I latina que conocemos, por eso. Y Nazaret, y rey, Rex, es con la R, INRI. Y eso es lo que significa abreviado en nuestras cruces, INRI. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y por eso los soldados están mofándose y le dicen, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sí, le están diciendo a él. Y por eso Lucas va a decir, sobre su cabeza había una inscripción, este es el rey de los judíos. Y esto también siempre nos sirve, diga de paso, cuando a veces tenemos las discusiones si Jesús cómo fue, si fue crucificado de esta manera o fue crucificado así. Y entonces decía, pues uno de los argumentos es que si hubiera sido crucificado de esta manera, se hubiera dicho, porque algunos aseguran que fue así, aunque la historia no lo dice así, pero bueno, hay personas, especialmente de otras religiones, que dicen que fue crucificado de esta manera y que no es la cruz, que los católicos estamos equivocados porque tenemos muchas cruces, etc. Entonces ellos dicen y el argumento, bueno, dicen que así fue crucificado, y el argumento es que dicen, bueno, pues una de las cosas tan sencillas, primero vete a la historia y mira que así era la crucifixión así crucificaban los romanos, y era precisamente para asfixiar a la persona, este momento de no poder respirar, y así podían tener una larga agonía de sufrimiento, de dolor, de vergüenza, de burlas, todo esto. Y dice allí, y también el escrito había hecho sobre sus manos había una inscripción. Sin embargo, el texto en griego dice sobre su cabeza está esta inscripción, este es el rey de los judíos, lo cual nos vuelve a insistir que sí, Jesús precisamente fue crucificado con las manos abiertas. Bien, ese es solamente un pequeño comercial. Bien, en el versículo 39 encontramos algo también muy, muy interesante en esta escritura. Entonces, está el pueblo mirando, las autoridades no se dirigen de frente, se dirigen como una tercera persona. Los soldados están burlándose de palabra y de acción, llevándole vino, y le están nombrando, como está el título, el rey de los judíos, ¿sí? INRI, en latín. Y después tenemos otro personaje. En el versículo 39 dice, uno de los malhechores, de los criminales, dice, crucificados ahí, colgado, ¿verdad? Lo insultaba diciendo, ¿no eres tú el Mesías? Y otra vez, ¿no eres tú el Cristo? ¿Sí? Oxisu on Christos, ¿no eres tú el Cristo? En griego, sálvate a ti mismo y a nosotros. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Y esa es la cuarta vez que se escucha la palabra salvación. Y dice aquí, como ya nos había dicho que en el versículo 33 nos había dicho que estaba crucificado, había sido crucificado entre dos, uno a su lado derecho y otro a su izquierda. Dice que el otro le contesta, hasta este momento Jesús permanece en silencio, ¿sí?
quiero que hagamos, que seamos conscientes de ese silencio. Me gustaría irme a Isaías en este momento, para poder mirar en el versículo 42, cómo dice. Me encanta Isaías, capítulo 42 dice: este es mi servidor, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. Versículo 2. Él no gritará, no levantará la voz, ni hará resonar por las calles. ¿Sí? Y en el versículo 6 va a decir: yo, el Señor, te llamé en la justicia, te sostuve de la mano, te formé y te destiné a ser alianza del pueblo de las naciones. ¿Sí? Para abrir los ojos de los ciegos, para hacer salir de la prisión a los cautivos y de la cárcel a los que habitan en tinieblas. Sí, esta descripción es increíble, que se aplica totalmente allí. ¿Sí? Es el servidor del Dios sufriente, ¿sí? El siervo sufriente. Y el capítulo 53 dice de alguna manera también muy, muy hermosa. Dice, todo el cántico, todo el capítulo 53 es hermoso, pero en el versículo 11 dice: a causa de tantas fatigas, él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. ¿Sí? Y luego en el versículo 12 va a decir: porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. ¿Sí? Si algunos teólogos llaman a Isaías como el cuarto evangelio, porque describe a Jesús de una manera increíble, casi es como un evangelio que le va dando esos rasgos increíbles. Bien, y entonces regresando a nuestro texto, hasta este momento Jesús hizo toda esta pequeña introducción del profeta Isaías, porque contemplamos a Jesús, ¿sí? A mí me gusta, y me duele porque me gusta, lo estoy mirando como el pueblo, no lo insulto, pero permanezco callado y escucho, estoy atento, mirándolo. Me he metido en este evangelio en mi imaginación, mirándolo así, y veo que hasta este momento no ha contestado, no ha dicho nada. Y entonces aquí, cuando ya uno de los criminales, vuelvo a repetir, ya le insulta, ¿verdad? Y le dice: sálvate a ti mismo y a nosotros, interviene el otro crucificado, dice. Pero el otro lo increpaba, ¿sí? Lo regañaba, lo reprendía, decía la palabra, diciéndole: ¿no tienes temor de Dios? ¿No le temes a Dios? No es el temor del temor del don del Espíritu Santo, porque el griego usa la palabra de fobia, ¿no? De phobé su ton theon, ¿sí? No le temes, no le tienes miedo a Dios, ¿sí? Porque la palabra, cuando dice insultaba, es una palabra muy fuerte. En el griego dice la palabra blasphemei, ¿sí? Blasfemaba. Es una palabra en contra de lo sagrado, en contra. ¿Y por qué en contra de lo sagrado? Porque va a decir lo que el segundo criminal, escuchen lo que dice. No tienes, tú sufres la misma pena que él. No tienes temor de Dios. No sé. Nosotros, ¿sí? La sufrimos justamente. ¿Sí? En el griego va a decir: nosotros merecemos justamente este castigo, dice, ¿y por qué? Y pagamos nuestras culpas. Pero él no ha hecho nada malo. Pero ningún mal ha hecho. ¿Sí? Entonces, aquí vemos cómo que le decimos, la tradición de la iglesia le dice el buen ladrón o el buen criminal, está defendiendo a Jesús y le dice precisamente, ¿verdad? Le dice: deja de blasfemar, deja de insultar, deja de tocar aquello sagrado, limpio. Él no ha hecho nada. ¿De dónde surge esto? ¿De dónde surge esto? Miren, que si ponen atención, ¿se acuerdan cuando allá en el capítulo 17 de mismo Lucas, yo les anunciaba que los 10 leprosos por primera vez le llaman a Jesús por su nombre? Le dicen: Jesús,
Maestro, ten compasión de nosotros, era la primera vez. La segunda vez va a ser el ciego, antes de entrar a Jericó. Le va a decir, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y esta es la tercera vez. Que vemos que alguien, ¿sí? No tan solo le llaman maestro, no tan solo le llaman Señor, sino le llaman por su nombre. Y aquí este criminal le dice, ¿verdad? Dice, y le decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. La traducción que vamos a escuchar en la liturgia dice, le decía Jesús, Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. ¿Sí? El griego habla un poquito más diciendo de cuando vengas, acuérdate de mí cuando vengas a establecer. Es consciente de esa segunda manifestación, de esa venida, y está haciendo una profesión de fe. Una profesión de fe. De alguna manera, por eso la liturgia pone la palabra, dice que le dice a Jesús, Señor. Pero el griego, siguiendo la lógica del Evangelio de San Lucas, va a poner la palabra Jesús. Pero el texto en la liturgia nos ayuda diciendo que es totalmente una profesión de fe, una confianza, y por eso ponen los labios del leproso, del crucificado, Señor. ¿Sí? Señor, que de alguna manera, aunque se aleja del texto del texto que le dice Jesús, en la lógica, en la teología de Lucas, pero de alguna manera nos inserta en el significado de lo que está diciendo, el significado de toda su profesión de fe de este criminal. Le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. ¿Qué decíamos de que era la fiesta? Que era la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Y dice aquí, Él le respondió, ¿sí? Y aquí parece ser que, nuevamente, después de todo esto que está pasando, Jesús no se engancha con nadie, pero se engancha con aquel que ha confesado su pecado, de alguna manera le ha defendido, y en la defensa le profesa su fe y le dice, nosotros somos criminales, nosotros lo hemos hecho. Y se acerca a Jesús y le dice, acuérdate Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él respondió, yo te aseguro, y utiliza la palabra que utilizó con Zaqueo, que hoy estarás conmigo. Y no le dice mi reino, le dice en el paraíso. Esa es la respuesta de Jesús. En verdad te digo que te aseguro que hoy estarás, y le dice, no dice que estarás en el cielo, que estarás en mi reino, que estarás en el paraíso, no, que estarás conmigo. Le dice que estarás conmigo en el paraíso. Aquí quisiera que hiciéramos una pequeña pausa para de alguna manera analizar estas palabritas que son súper interesantes, porque en primer lugar le dice hoy. ¿Sí? En primer lugar dice hoy. Es que el Dios es de este momento. El Dios es del presente. ¿Cómo Él se manifiesta? No hay un mañana para Dios. Nosotros los seres humanos decimos mañana. ¿Sí? O mañana lo voy a hacer. O mañana somos los hombres del mañana. Pero para Dios no hay tiempo que perder. Para Dios es hoy. ¿Sí? Hoy estarás conmigo. Es necesario que, en la voz de Zaqueo, del capítulo 19, es necesario que hoy yo me quede en tu casa. Es necesario que hoy. Aquí podemos sacar una pequeña reflexión diciendo que el pecado, porque ahí estaba crucificado criminales y dice que son criminales, y Él lo reconoce, nosotros estamos pagando y lo merecemos, pero este no. Y ahí podemos sacar una pequeña conclusión que nuestro pecado, nuestro crimen, no nos aleja de Dios. ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? El no arrepentirnos. El no arrepentirnos es lo que nos aleja de Dios. Este criminal, el primero, no le interesa, él quiere continuar su vida, él quiere ser salvado en esta vida. Él no es consciente de los crímenes que ha cometido. El otro, sí. Y le suplica misericordia. Como ese, ten compasión de nosotros. Aquí, tanto el eco del leproso como el eco del ciego, está allí atrás como un eco. Ten compasión de mí.
acuérdate de mí, es ese compadécete de mí cuando vengas en tu reino, ¿sí? Y esto es, y Jesús ahí es tocado y dice, acuérdense que él dice, he venido a salvar lo que estaba perdido. Y entonces allí en ese momento le salva y le dice, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si recordamos comentarios finales, si recordamos cuando Lucas en el capítulo 3, al final del capítulo 3, introduce la genealogía, lo que hace Mateo en el primer capítulo, de dónde vino Jesús, ¿verdad? Quién es José y su papá, el abuelo de Jesús, ¿verdad? Es Leví y así nos vamos hacia atrás. Lucas traza y va a decir en los últimos versículos que Jesús va a decir que proviene de Set, hijo de Adán, Adán, hijo de Dios. ¿Sí? Lucas llega a su genealogía no hasta Abraham, sino llega a su genealogía, su origen, hasta Adán, hijo de Dios. Y entonces aquí cuando Lucas recoge esto, es decir, que en el capítulo 3, recuerdan que el paraíso se cerró y pusieron a 2 querubines para que no entraran, para proteger el árbol de la vida, ¿sí? Eso me encantaría hacer un video exactamente sobre esto, pero los dejo allí. Y entonces dice Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el nuevo Adán. El nuevo Adán que abre el paraíso, ¿sí? Y de ahí, y el primero que va a entrar es este hombre allí arrepentido. Esto es fascinante, esto es toda la misericordia descubierta, para todos nosotros. ¿Sí? El pecado no nos aleja de Dios. Si llegáramos a entender solamente esto, si solamente llegáramos a entender eso, que el pecado no nos aleja de Dios, sino que lo que nos aleja es nuestro orgullo, lo que nos aleja es nuestra falta de arrepentimiento, lo que nos aleja es querer seguir en lo mismo y no reconocer en dónde estamos parados. Quisiera yo terminar con esta oración de la que vamos a utilizar en esta ocasión sobre la solemnidad, y dice de una manera bien bonita. Fíjense, les leo el corazón del prefacio. Dice, porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno y Rey del universo, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y, sometiendo a su poder la creación entera, entregara a su majestad infinita un reino eterno y universal, reino de verdad y de la vida, reino de la santidad y de la justicia, reino de gracia, reino de justicia, de amor y de la paz. Que Jesús reina desde la cruz. Como Juan lo capta cuando Pilato le interroga, si es que tú eres rey, y dice, mi reino no es de este mundo. Vemos, yo digo que son los últimos detalles, como este último ladrón capta lo que Jesús ha venido diciendo en los últimos 2 domingos que hemos dicho. Viene ese desapego, viene el desapego de las cosas materiales. Ya no dice, sálvame aquí, sino dice, él ya sabe que tiene que pagar su condena, y dice, pero cuando vengas en tu reino, habla de otra vida, ¿sí? Su vida, su mundo se ha acabado para él, como reflexionábamos en el domingo pasado. Viene el fin del mundo para él, viene ese desapego de las cosas materiales y anhela, su corazón se abre a un reino diferente y lo logra mirar en Cristo, en el Jesús, en el crucificado. Este hombre, este criminal, tuvo una visión beatífica. Miró a Jesús tal como es. Miró a Jesús tal cual es. Y entonces le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué expresión tan hermosa que pudiéramos nosotros, los que peregrinamos en esta vida, decirle a Jesús. Y entonces Jesús será el Rey de nuestros corazones, el Rey de nuestras vidas. Que tengan un feliz domingo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos en esa Eucaristía hermosa.